Un saludo muy especial a todos ustedes, colegas de Excel. Bienvenidos sea a su canal, nuestro canal que se llama Sepamos Excel. Quiero la bienvenida a todos ustedes. Hoy ven nuestro capítulo número 4, ¿cierto? Lo que no se debe hacer en Excel parte 4. Bueno, ya enseñé la 1, la 2, la 3 y esta vez enseñaré la 4. ¿A qué se deben estos videos? Ustedes explicarán, bueno, la finalidad es enseñarles a ustedes errores que muchas veces nosotros cometemos dentro de nuestras bases de datos o nuestro trabajo diario. Son errores muy mínimos que pues a veces nos pueden demorar un poquito y a veces los enviamos y no caemos en cuenta. Entonces esta vez yo les voy a enseñar a ustedes la parte 4, ya que estamos viendo un poco más del Excel, estamos conociendo más. Vamos a conocer otras cosas que no se deben hacer y cómo evitar cometerlos. Vamos a comenzar. Bueno, aquí tenemos una base de datos. Como ustedes pueden ver, uno de los errores muy típicos que ocurren es que las personas escriben el nombre y no le dan pues en la columna para que se pueda reflejar. Ese es un error típico que cometemos siempre cuando lo vamos a hacer. Miren que acá también tenemos los contactos y el cargo que están un poquito pegados. Entonces eso es un dato que siempre se comete en nuestras bases de datos. Vamos a poner un poquito más grande para que se vea mejor. Muy bien. Y Arial. Bueno, calibre. Bueno, ya que se ve un poquito más grande. Ese es un error muy común que se comete. El tema pues de la columna, que no dejamos ver bien el nombre. O ese muchas veces se escribe el nombre y el nombre continúa sobre la otra columna. Un ejemplo está aquí y le ponemos de paso a su servicio. Bueno, también este error lo cometemos mucho. A veces copiamos y no nos fijamos muy bien. ¿Listo? Aquí está. Bueno, otro error que a veces cometemos cuando aplicamos el formato tabla. Siempre nos equivocamos cuando le vamos a dar formato a la tabla, que muchas veces no queremos el encabezado, ¿cierto? Y vamos a aceptar y trabajamos así. A veces cometemos siempre ese pequeño error y ese error es muy común. A veces las personas se equivocan y no saben colocarlo. Miren que no permite eliminarlo. Entonces eso es lo que sucede, para que lo tengan muy presente. También con el tema de las validaciones, a veces algunas personas se equivocan, ¿cierto? Con las validaciones de datos, cuando van a escoger algún criterio o alguna forma para hacerlo, no conocen muy bien de los casos y siempre se equivocan. Por lo menos aquí, vamos a ver, en el caso de la longitud del texto, me topé una vez con un caso de una empresa que había colocado cierta cantidad de letras y no dejaba trabajar. Entonces eso es lo que sucede. Cuando uno iba a ver, cometían ciertos errores. Vamos a ponerle 10 y aquí 12. Vamos a ver un ejemplo. Entonces me topé que la persona le había permitido, pues le había colocado una cantidad mínima, ¿cierto? A eso le puso una cantidad de 10 y aquí 12. Cuando la persona iba a escribir aquí el nombre, a poner un ejemplo, cualquier texto, estábamos colocando cualquier texto y yo ingresarlo, no lo dejaba, porque a veces usan malas validaciones, no conocen del tema y hace que cometan estos pequeños errores. Eso fue un caso que me topé con un trabajo que estaba desarrollando. Otro caso que me topé, que es un error que cometen muchos, es a la hora de escoger una gráfica. Siempre la gente se equivoca y no sabe cómo hacer una gráfica. Siempre no tiene el conocimiento. Ese es un error muy común que se comete en las personas cuando van a desarrollar una gráfica donde tienen muchos datos y no saben cómo hacerlos. Cuando tranquilamente pueden seleccionar, puede ser, digamos,
el país, ¿cierto? Apretan control y le pueden poner la edad. Es un ejemplo. Y así lo pueden aplicar. Miren, esta es una manera como de poder identificar en la gráfica ciertas cosas. Y así pueden hacer su representación gráfica. Estos son pequeños errores que a veces cometemos por no tener el conocimiento claro. Eso es lo que sucede. Vamos a borrarla. También tenemos el caso de las fórmulas, que es un dato muy común que siempre cometemos. Un error muy común que se comete con las fórmulas muchas veces es que, un ejemplo, escogen el código a buscar, ¿cierto? Lo pega, vamos a ver, no lo cogió. Control C, Control V. Aquí le damos igual buscar V. Cuando van a buscar, buscan el código, ¿cierto? Pero no cogen el código, sino que cogen el dato siguiente. Entonces ese es un error que a veces se comete para realizar la búsqueda. Y quieren buscar el nombre y no les aparece. ¿Por qué? Porque a veces nos equivocamos. Cuando uno siempre tiene que escoger es desde de donde inicia el criterio de la búsqueda, desde la matriz sería A y aquí carácter 2 y ahí aparece el nombre. Estos son errores muy pequeñitos que cometemos en nuestras bases de datos que no nos damos cuenta, ¿cierto? Son errores muy comunes. También a veces el tema de la fecha, nos equivocamos al ingresarla o no sabemos, algunos primero ingresan el mes, luego el día y después el año. Estas son pequeñas cosas que uno con el tiempo va ido aprendiendo. Ahora bien, otro tema que también a veces se comete es saber colocar el filtro. A veces, muchas veces algunos seleccionan, vamos a borrar, eliminar y eliminar. A veces, muchas veces algunas personas seleccionan la tabla para colocar el filtro. Claro, está bien, ella lo pone. Aunque otras llegan y seleccionan, digamos, una celda que no es una fila y la aplican. Y no saben colocarles el filtro, entonces a veces cometen ese error cuando tiene que ser desde el encabezado. Son pequeños y diminutos errores que nosotros vamos a aplicar a la hora de desarrollar nuestros procesos como tal. Ahora bien, otro caso que también me he topado mucho con algunos trabajos es cuando van a hacer un formato condicional, cuando lo van a aplicar. Siempre a veces no saben utilizarlos y se equivocan. Por lo menos no saben cómo definir muy bien entre la fecha y un valor, ¿cierto? Y hacen que se equivoque. En vez de tomar el valor, toman la fecha. Son pequeños errores que uno comete. Si ponemos 2000, selecciona todo. Eso es lo que pasa. A veces no saben interpretar, no saben escoger de qué forma quieren que hagan sus reglas o cómo la quieren aplicar. Son errores que todos cometemos, a mí también me ha pasado. Por lo menos a veces uno se equivoca con el tema de la letra, el tema de los colores, etcétera. Y por eso a veces nos llevan a cometer esos diminutos errores en nuestras bases de datos. Algo más, también tenemos el caso que cuando vamos a imprimir, ¿cierto? Muchas veces no sabemos seleccionar nuestras hojas o a veces muchas veces el encabezado no lo topa. Ese es uno de los casos que siempre he visto muchos, que las personas se equivocan cuando quieren imprimir el encabezado. Aquí seleccionan toda la hoja para que se puedan ver y aquí la muestra. ¿Qué sucede? Cuando aparece este cuadro azul, muchas veces por error lo corremos hacia abajo y no nos muestra, ¿cierto? No nos muestra pues el encabezado. Y cuando vamos a imprimirlo, control P, el encabezado no aparece. Ese es uno de los casos más comunes que se presentan en el trabajo. A veces la gente no sabe cómo imprimir y siempre se les olvida que tienen que realizar esto y subir la línea para poder tomar todo el encabezado. Ese es un caso que se ve diariamente en los trabajos, que las personas a veces se preocupan o no saben cómo hacer, y a veces la solución es nomás
subir la línea y poner el encabezado. También tenemos el caso de la impresora. A veces, muchas veces no escogemos la impresora adecuada cuando cambiamos de equipo o esas cosas, y siempre damos enviar, enviar, enviar y enviar, y cuando vamos a ver tenemos muchos archivos retrasados y no imprimimos. Entonces son esos pequeños factores que uno con el tiempo va aprendiendo y va puliendo con su trabajo. También tenemos el caso muy común, es saber inmovilizar. A veces algunas personas se lesionan, ¿cierto? Para inmovilizar. Y cuando van a ver, dejan los datos que no son y cometen este error que se ve siempre. Siempre dejan inmovilizada algunos datos y cuando van a ver los dejan fijos. Entonces eso es lo que sucede, que también a veces cometemos esos errores. A veces seleccionan, por seleccionar rápido, seleccionan los datos de más y le dan inmovilizar. Y cuando van a ver, han seleccionado datos de más. Eso es algo que se ve frecuentemente. Y eso sucede. Entonces esas son las cosas que a veces nos pasan a nosotros en nuestro trabajo diario, que a veces cometemos errores, no sabemos cómo solucionarlo. A veces con un control Z nosotros podemos acomodarlo todo. A veces aplicamos el zoom, algunos lo aplican al 200 y a veces les da miedo que no saben cómo acomodarlo. Cuando tranquilamente pueden irse a la opción de acá abajo y reducir la hoja y acomodarla al 100% para poder trabajar. Entonces eso es lo que pasa. Siempre nos da temor como preguntar, como hablar, bueno, yo cómo puedo hacer esto, cómo lo puedo arreglar. Y a veces por ir a hacer las cosas mal, o no tener una solución, no preguntamos. Entonces cometemos diminutos errores que a veces pues nos pueden a pensar si están bien o están mal. ¿Listo? Y entonces de esa manera son los errores que uno comete ya dentro de sus bases de datos. Son errores muy comunes. Hasta yo los he cometido, me he topado con trabajos que lo hacen así y uno lo que hace es colaborarle siempre y tener un mejor orden. Está todo bien organizadito, todo bien centrado y listo. Colegas de Excel, espero que este maravilloso video les sirvió mucho. No olvides dejarme abajo en la escala los comentarios cualquier que tú, alguna duda que tengan. Suscríbete, dale like, compártelo. Recuerden nuestro lema, expande tu conocimiento. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por ver este video y hasta pronto.